Invitados todos a leer, entonces a compartir allí en familia la lectura de Nocum Ratu. Y ya estamos para compartir con Santiago Reina, director de la Maestría de Energía Renovable de la UNC. Bienvenido, Santiago, ¿cómo Un gusto estás? estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, para hablar de algo que hemos escuchado en este último tiempo un montón, que es el hidrógeno verde. ¿Por qué surgió así? O sea, sabemos que tiene que ver con una noticia, con la inversión desde una empresa australiana en Argentina, pero ¿qué nos referimos cuando hablamos del hidrógeno verde? Bueno, es un nombre que confunde porque el hidrógeno obviamente no tiene ningún color. Bien, primer Hidrógeno, punto. primer punto. Primer punto. Eso- No es verde. No es verde. O sea, ¿qué queremos decir con verde? Es la pregunta. ¿Y qué significa hidrógeno? Hidrógeno, la palabra es muy sencilla. Hidro es agua, geno es generar, producir. O sea, Ujú, el hidrógeno genera agua, produce agua. Todos sabemos que el agua tiene hidrógeno. sí, Ahora, ¿por qué queremos hablar tanto del hidrógeno? Porque el hidrógeno se puede transformar en un vector energético, es decir, podemos al agua, y ahora viene otra palabra, hidrólisis. Nos acordamos del colegio cuando estábamos en química, sí. hacíamos un práctico donde nos mostraban cómo podíamos separar, lisis significa romper, el agua en dos, en hidrógeno y en oxígeno. Bueno, separamos el hidrógeno, pero tenemos que poner muchísima energía. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué queremos separar el hidrógeno? Si lo separamos usando energía que vino de quemar combustibles fósiles, le llamamos No tiene hidrógeno gris Claro. o hidrógeno negro. Pero ahí no sería muy verde Ahí no, que tiene, digamos. no es muy verde que digamos. De hecho, eso es lo que hacemos en Argentina hoy para producir hidrógeno para la industria, Bien. usando el metano o el gas natural, son los nombres de lo mismo, para producir el hidrógeno que necesitamos. Podemos hacer lo que llaman hidrógeno azul, que es algo intermedio, que es cuando hacemos esa transformación, de tomar el carbono que nos sobra ahí, no vamos a entrar en detalle, Ujú, y tratar de alguna manera de guardarlo, de no largarlo a la atmósfera. Ese sería azul. Pero el que queremos es el verde. Pero para que sea verde, las fuentes de la energía tienen que ser verdes. O sea, ¿Qué hidrógeno significa que sea verde? que no hacen daño a la naturaleza. Bien. O sea, que no hacen daño al Sustentable. ambiente, que son capaces de cuidar la casa común, Ujú, que no generan gases de efecto invernadero. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, producir energías que son renovables. Entonces, hidrógeno verde, ahora llegamos al final, de nombre, es ese hidrógeno que nace de utilizar energías renovables. Y ahí es donde Córdoba tiene un lugar especialísimo. ¿Cuál es el lugar? Y que nosotros en Córdoba estamos muy bien posicionados en términos de tomar energía solar. Ujú, Para que nos demos una idea, si comparáramos con el hemisferio norte, nosotros estamos más o menos en Rabat. Rabat es la capital de Marruecos. sí. O sea, muy al sur de Europa. Y en Europa, en todos lados, hay colectores solares, tanto para calentar el agua, como se utiliza acá, lo que le llamamos calefones solares, como Sí. para producir energía eléctrica. O sea, nosotros tenemos gran capacidad de eso en Córdoba. Y la otra cosa que tenemos en Córdoba es muchísimos vientos. La gente habla de los vientos en la Patagonia. Córdoba tiene las dos cosas, vientos y mucho sol. Entonces tenemos la posibilidad de generar energía eléctrica en gran cantidad para que tenga sentido producir hidrógeno. Ujú, Si no tiene ningún sentido. Yo puedo poner arriba de mi casa pantallas solares para colectar la energía sí. solar y producir energía eléctrica y hacer lo que se llama producción de energía asociada Al hogar. al hogar mismo. Bien. Eso ya ocurre en el ley, Sí. es lo que a veces llamamos generación distribuida, porque la tengo en el mismo lugar que la consumo. Ujú. Y lo que me sobra lo entrego en el sistema. Pero para llegar a esta escala del hidrógeno verde tenemos que producir muchísimo, porque es muy caro y complicado transformar esa cantidad de energía en hidrógeno para llevarlo a otro lado. ¿Es caro y complicado producirla o es caro y complicado Es el trayecto, el digamos? trayecto, es caro producirlo, no Sí, es absolutamente eficiente y es caro el trayecto, ambas cosas, bien. particularmente el trayecto. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es muy liviano. Claro. Bueno, de hecho el Hindenburg, el famoso dirigible que se quemó en el año 37 en New Ujú, Jersey, ahí cerca de Nueva York, famosa esa historia, la hemos visto mil veces, flotaba gracias al hidrógeno. claro. O sea, y no anduvo. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es muy peligroso. Ese es uno de los problemas. El otro problema es que para comprimirlo hace falta una inmensa presión. Por ejemplo, para comprimir el gas natural de los autos usamos 200 atmósferas. Para hacer algo parecido, que sea útil, con hidrógeno tendríamos que llevar a 700 atmósferas. No cualquiera puede guardar 700 atmósferas. O podemos licuarlo, hacerlo líquido. Sí. Pero para eso tenemos que llevarlo a 20 grados, 20 grados Kelvin. 20 grados Ah, Kelvin son 250 grados bajo cero, o sea, no es tan fácil llevarlo a esa temperatura para poderlo trasladar de un lugar al otro, llevarlo en algún
recipiente que pueda mantener esas bajísimas temperaturas. Podemos mezclarlo en los gasoductos, pero hasta un cierto por ciento. Y tiene una gran ventaja, que nos permite la transición. O sea, nosotros hasta que lleguemos a la transición de los motores eléctricos, Sí. podemos seguir utilizando motores de combustión interna, como es el caso de los motores que usan gas natural comprimido. Son motores de ciclo Otto, el motor común y corriente, Sí. pero podemos utilizar gas. Eso es muy bueno desde el punto de vista de lo verde. Claro, porque es una transición hacia el eléctrico Que va a faltar un rato netamente. largo, porque estamos llenos, todos los autos son hoy, Sí, o son diésel, o son de gas natural. ciclo Otto. Ujú. Ciclo Otto es el de nafta. Bien. Entonces, podríamos hacer esa transición, y en esa transición podemos empezar a producir todo lo que implica almacenar, transformarlo en el sentido de hacerlo líquido o hacerlo, comprimirlo, llevarlo de un lugar al otro, distribuirlo. Hay otra forma, que son lo que llaman las celdas electroquímicas, es hacer al revés de la electrólisis. Ahí separé, bueno, vuelvo a juntar. Sí. Cuando separé le tuve que dar energía. Bueno, cuando vuelvo a juntar, es lo que llaman celdas Sí. electroquímicas, ¿qué hago? Entro hidrógeno, hay oxígeno al aire, ¿y qué produzco? Energía. Y eso lo puedo producir en un auto. Entonces, el hidrógeno verde es un vector, es decir, es una cosa que lleva energía de un lugar al otro. Hay otras formas. Córdoba tiene, hace muchos años ya, del año 80 y pico, una central de turbinado y bombeo. Ujú. La famosa central de Cerro Pelado de Arroyo Corto. Sí. Es una cosa genial, en esa época realmente muy, muy original, muy, muy novedoso. ¿Qué hacemos ahí? Si me sobra energía, bombeo de la central de aguas abajo, a la central de aguas, del embalse de aguas abajo, al embalse de aguas arriba, y cuando necesito energía, turbino desde arriba hacia abajo. Esa es una manera de guardar energía. Muy sencilla, se usa muchísimo en Europa. Por ejemplo, toda la zona Dinamarca, Alemania produce mucha, particularmente Dinamarca, energía eólica. Ujú. La lleva a la que le sobra hacia Suiza y Austria. Cuando necesita energía, y ahí, desde los embalses de aguas abajo, en medio de los Alpes, llevan el agua a los embalses de aguas arriba. Cuando necesita energía, turbinan y tienen energía. En Argentina, además de Cerro Pelado, hay otros. Hay otras, sí, hay en Mendoza, Ujú. y sería interesante en Córdoba pensar en transformar nuestras centrales, las que, por ejemplo, los molinos sería un caso, a ese tipo de centrales. Porque ya la producción de energía hidroeléctrica ya no podemos producir mucho más, porque ya está, Se acabó. ya se hicieron Sí. todos los embalses. Y Pero sí cuéntanos, podemos hacer eso. esta propuesta, digamos, esta noticia de la firma australiana que propone hacer y que lo quiere hacer aquí en Argentina, ¿cuánto tiempo puede llevar o nos puede Mucho llevar a los tiempo. argentinos Mucho a tiempo, lograr eso? mucho tiempo, porque nosotros producimos apenas muy poquito de energía renovable. Estamos recién en la etapa inicial de producir energía renovable. Y estábamos recordando que el hidrógeno verde es una manera de trasladar Sí, hidrógeno, energía de un lugar al otro. Pero si producimos poca, la vamos a trasladar a través de las líneas de alta tensión, que es más razonable. Digamos, para que tenga sentido, tenemos que ir hacia las renovables. O sea, Córdoba, o sea, primero producir más energías muchísima más renovables energía renovable, y salir después del... pensar en el hidrógeno verde o a la como par, vector. uno va haciendo las dos cosas, porque Bien. hay que ir desarrollando. En la universidad hay grupos que trabajan justamente en electroquímica, que son muy buenos. Ahí está el doctor Leiva. Ujú. Hay grupos que trabajan justamente en el tema de las celdas fotovoltaicas. Como imagen interesante para recordar, a Einstein no le dan el premio Nobel por la teoría de la relatividad, se le dan por el efecto fotovoltaico. O sea, y lo que hace un siglo él y muchos otros pensaron, hoy le damos gran uso. O sea, hay que pensar en una matriz eléctrica, hay que pensar en los biocombustibles, hay que pensar en esta posibilidad de transformar centrales de turbinado como centrales de turbinado y bombeo, Ujú. hay que pensar en el hidrógeno desde ya, para que entonces podamos en todo este periodo de transición ir pasando hacia Claro. estas energías más limpias. Hay que abandonar lo antes posible las energías que son sucias y muy dañinas para el ambiente, como lo que es todo lo que tenga que ver con los combustibles fósiles. Tenemos que aceptar que Vaca Muerta es una mala idea. A Y no algunos son no les gusta. compatibles con el hidrógeno No, verde. definitivamente no. Ujú. Vaca Muerta es malo, o sea, tener una central de carbón en Santa Cruz, se hizo hace poco, es una cosa totalmente contraria a la lógica actual. O sea, Argentina en eso va de un lado para el otro. Claro. A veces le gusta lo verde, a veces se olvida. Y saben que la razón es esta.
Hay un problema con el ambiente y es que los daños sobre el ambiente a veces no se sienten porque uno siente que está haciendo un poquitito de daño. Sí. Bueno, pero la suma de todos los daños son el daño Y cuando total. hacemos algo mejor también es poquitito, Claro, pero es que poquitito, suma. pero suma. Entonces, por ejemplo, Argentina es uno de los peores en lo que refiere al cuidado de sus bosques. Ujú. Hoy estamos dañando bosques en Santiago del Estero, en Salta, en Córdoba, no, porque ya no quedan más. Eso, desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero, es gravísimo. Sí. Y nosotros estamos entre los peores países del mundo. Entonces, una vez por todas tenemos que entender que el tema no es que otro hace las cosas peor. Sí, claro, si el otro tiene 1.500 millones de habitantes, probablemente haga las cosas peor que nosotros. Sino poner el foco en ¿Qué lo que tenemos hacemos que hacer nosotros. bien nosotros? Cuidar la casa común y la casa de todos. O sea, ese argumento de, bueno, el otro lo hace peor, eso para la maestra, el chiquito que hizo una pava, señorita, mire, no, eso Bueno, no va. la propuesta nuestra, Santiago, es que sigamos hablando, empezamos con el hidrógeno verde, pero que sigamos hablando de energías renovables Me así, parece bien. puntito a puntito, vamos Recordamos sumando. que Córdoba tiene muchísimo de eso. Ujú. Nosotros creemos que no, y eso estamos totalmente equivocados. Pensamos en la Patagonia, en los vientos, sin tener idea de los vientos que hay en Córdoba. Pensamos en el norte, en el sol, sin pensar en el sol que nos cocina en Córdoba. Bueno, vamos a ponernos entonces, Santiago, a pensar en Pensemos en Córdoba. eso. Te agradecemos por dar este puntapié inicial. Este es un No, lugar en muchas donde gracias a vamos a ustedes. seguir pensando en energías renovables.